Y si te dijera que Dios ya te dio una respuesta, pero no la habías visto hasta ahora, muchas veces las señales de Dios están delante de nosotros, pero no las reconocemos. En este video vamos a descubrir cómo las respuestas que buscas ya están presentes en tu vida, aunque tal vez no las hayas identificado aún. La vida está llena de momentos que pueden parecer insignificantes, pero que son las respuestas a nuestras oraciones. Hoy aprenderás a reconocer esas señales divinas y cómo ellas pueden cambiar tu vida. Si permaneces hasta el final, recibirás una revelación poderosa que te dará paz y esperanza. No olvides comentar "paz en Cristo" para comprometerte a abrir tu corazón y dar me gusta al video para ayudar a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Antes de continuar con esta revelación tan importante, quiero recordarte algo especial. Muchas personas me preguntan cómo profundizar aún más su comunión con Dios y encontrar respuestas más claras en su vida. Por eso, preparé un material exclusivo que puede transformar tu caminar espiritual. Y te aviso, las unidades son limitadas. El enlace está en el primer comentario fijado, así que después de este video, no dejes de verlo. Ahora, volvamos al estudio. En muchos momentos de nuestra vida, sentimos que nuestras oraciones no reciben respuesta. Buscamos en lugares lejanos, esperando señales grandes y visibles, cuando en realidad la respuesta que Dios tiene para nosotros está justo frente a nuestros ojos. Es fácil perder la perspectiva cuando estamos enfocados en nuestras preocupaciones, pero a menudo Dios habla a través de lo que ya tenemos, de las pequeñas bendiciones que consideramos cotidianas. Pensemos en el relato de los israelitas durante su travesía por el desierto. Ellos clamaron a Dios por agua y Él les dio una respuesta. Sin embargo, esa respuesta no llegó de la manera que esperaban. El agua surgió de una roca, algo completamente inesperado. Esta historia muestra cómo a veces la respuesta divina no se presenta como nosotros creemos que debe ser, pero está ahí, disponible para aquellos que buscan con fe. Así es en nuestra vida cotidiana. Dios puede estar dándote la respuesta a tus problemas, pero no de la manera que tú imaginas. Puede estar en una conversación que tuviste, en una oportunidad que no habías considerado, o incluso en un momento de silencio donde Dios te está invitando a reflexionar y esperar con paciencia. Es importante recordar que el Señor no responde siempre en términos humanos. Su sabiduría y su plan para nuestra vida son mucho más profundos y perfectos que los nuestros. Como dijo Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Hoy quiero que reflexiones sobre las pequeñas respuestas que ya has recibido de Dios, esas que quizás no habías visto antes. Tal vez te está mostrando el camino de una manera sutil pero poderosa. La clave está en abrir los ojos y el corazón a las formas en que Dios se comunica. Muchas veces lo que buscamos en la vida no llega en la forma que esperamos. En lugar de recibir la solución a nuestros problemas de una manera directa y clara, Dios nos presenta oportunidades que al principio rechazamos o no valoramos. Puede ser que hayas estado buscando respuestas fuera de ti, pero la respuesta está justo en las cosas que has dejado de lado o no has considerado como parte de la solución. Un claro ejemplo lo vemos en la historia de Moisés. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y clamaba por su liberación, Dios les había enviado la respuesta, pero ellos no la reconocieron en la figura de Moisés, un hombre humilde y aparentemente insignificante para la tarea monumental que tenía por delante. Moisés mismo dudaba de su capacidad para cumplir la misión de liberar al pueblo, pero Dios lo había elegido para esa tarea, y no de la manera en que todos esperaban.
De la misma forma, en nuestra vida, las respuestas que Dios nos da pueden ser desestimadas si no las entendemos en su perspectiva. Tal vez una situación o una persona que hemos rechazado es en realidad la llave para abrir una puerta que nos lleva a la bendición que tanto hemos anhelado. Dios no siempre nos da las respuestas que imaginamos. En ocasiones nos las da de formas sutiles y a través de lo que menos esperamos. Esto nos enseña la importancia de la humildad y la disposición para recibir lo que Dios nos ofrece, incluso si no parece ser lo que queríamos. Como dice en 1 Corintios 1:27, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Es necesario estar atentos a las pequeñas señales que Dios nos da todos los días, y no desecharlas por no parecer lo que esperamos. A veces, en lo que menos valoramos, está la respuesta a nuestras oraciones. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos en nuestra vida espiritual es entender por qué, en ciertos momentos, sentimos que Dios está en silencio. Cuando estamos atravesando dificultades o buscando respuestas desesperadamente, es fácil pensar que Dios nos ha abandonado o que no está escuchando nuestras oraciones. Sin embargo, el silencio de Dios no significa necesariamente que Él no esté actuando. En muchas ocasiones, el silencio es una respuesta en sí mismo, un espacio donde Dios nos permite crecer, aprender y confiar más profundamente en Él. El Salmo 46:10 dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». A menudo, la respuesta que buscamos no viene en forma de palabras o acciones inmediatas, sino en la oportunidad de esperar, reflexionar y permitir que el Señor trabaje en nuestro interior. En el silencio, Dios nos está enseñando a descansar en Él, a soltar el control y confiar en su timing perfecto. Él sabe cuándo es el momento adecuado para revelarse. Consideremos la vida de Job. En medio de su sufrimiento y angustia, Job no entendió inmediatamente por qué estaba atravesando esa prueba. Pasaron largos periodos sin que Dios hablara directamente a su situación. Sin embargo, en su silencio, Job fue refinado. Aprendió a conocer a Dios de una manera mucho más profunda, entendiendo que no siempre podemos comprender los misterios del Señor en el momento, pero sí podemos confiar en su soberanía. El silencio de Dios nos invita a desarrollar una fe más fuerte, una que no dependa únicamente de señales externas, sino de una relación íntima y personal con Él. En este espacio de silencio, Dios nos llama a confiar no solo en sus respuestas, sino también en su presencia constante en nuestras vidas. Así que cuando sientas que Dios no está hablando, recuerda que Él sigue contigo, guiándote, y que el silencio no es un abandono, sino una oportunidad para fortalecer tu fe y tu confianza en su voluntad. En momentos de angustia y desesperación, cuando estamos buscando respuestas y sentimos que la carga de la vida es demasiado pesada, Dios nos ofrece algo que el mundo no puede dar, una paz que trasciende todo entendimiento. Esta paz no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Él. Filipenses 4:7 dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Cuando estamos en medio de la tormenta, la paz de Dios no solo calma nuestros miedos, sino que también nos protege de la ansiedad que puede consumirnos. Esta paz divina no tiene lógica humana, es una paz que solo puede provenir de Él. Consideremos el ejemplo de Jesús y sus discípulos durante la tormenta en el mar. Mientras los discípulos temían por sus vidas, Jesús dormía tranquilamente en la barca. Cuando lo despertaron, Él simplemente reprendió el viento y el mar, y les preguntó: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?».
Marcos 4:40. A pesar de las circunstancias, Jesús estaba en paz, y esa paz estaba disponible para sus seguidores. Él no solo calmó la tormenta física, sino también la tormenta interna de sus discípulos. De la misma manera, cuando estamos en dificultades y parece que las olas de la vida nos van a arrastrar, podemos experimentar esa misma paz que Jesús tenía. Esta paz no significa la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Él nos promete que, aunque pasemos por momentos difíciles, su paz estará con nosotros para proteger nuestros corazones y mentes. La paz de Dios es un testimonio visible para los demás. Cuando el mundo ve que, a pesar de nuestras luchas, mantenemos la calma y la esperanza, somos un reflejo de su poder y fidelidad. Así que, si estás enfrentando momentos difíciles, recuerda que la paz de Dios está disponible para ti y que Él tiene el poder de calmar cualquier tormenta en tu vida, tanto externa como interna. El sufrimiento es una de las experiencias más desafiantes en la vida humana. Muchos se preguntan por qué Dios permite que pasemos por pruebas tan difíciles. Si Dios es bueno y amoroso, ¿por qué permite que enfrentemos momentos de dolor y angustia? La respuesta no es fácil, pero la Biblia nos da una perspectiva poderosa. El sufrimiento tiene un propósito en la vida del creyente. Romanos 8:28. Nos recuerda: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aunque no entendemos siempre el propósito de nuestro sufrimiento, podemos estar seguros de que Dios tiene un plan para nosotros, incluso en medio de las pruebas. Él usa el sufrimiento para moldearnos, refinarnos y acercarnos más a Él. La vida de José, un hombre que sufrió mucho a manos de sus propios hermanos, es un ejemplo poderoso de cómo Dios usa el sufrimiento para llevarnos a su propósito. José fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente y separado de su familia durante años. Sin embargo, al final, Dios lo colocó en una posición de gran influencia para salvar a su familia y a muchas personas. Lo que parecía ser una serie de tragedias fue, en realidad, parte del plan perfecto de Dios. Cuando enfrentamos el sufrimiento, debemos recordar que no estamos solos. Dios está con nosotros en cada paso del camino. Él nunca nos abandona, y su presencia en medio de la tormenta nos da esperanza. A través de las pruebas, podemos aprender a confiar más profundamente en Él y experimentar su consuelo y fortaleza. Además, el sufrimiento nos prepara para algo mayor, una mayor intimidad con Dios y la posibilidad de ser un testimonio de su gracia y fidelidad. El sufrimiento puede ser una oportunidad para ser refinados y crecer espiritualmente. En vez de ver las pruebas como algo negativo, podemos comenzar a verlas como un medio para acercarnos más a Dios, confiar más en su plan y experimentar su poder en nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. La espera es una de las pruebas más difíciles que enfrentamos en nuestra caminata de fe. Muchas veces oramos por algo, pedimos a Dios que actúe y, sin embargo, parece que Él no responde de inmediato. En esos momentos, la tentación es pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, que no está escuchando nuestras oraciones o que no tiene un plan para nuestra vida. Pero la verdad es que, incluso en la espera, la fidelidad de Dios sigue siendo real y tangible. En Salmos 27:14, David nos da un consejo poderoso. Espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. La espera no es un periodo de inactividad, es un tiempo en el que Dios trabaja en nosotros. A veces, la respuesta que esperamos requiere que Él nos prepare para recibirla de la manera correcta.
Él no nos da algo antes de que estemos listos para recibirlo, y a menudo la espera es parte de ese proceso de preparación. Miremos la historia de Abraham, quien recibió la promesa de que sería padre de una gran nación, pero tuvo que esperar muchos años para ver esa promesa cumplida. Durante ese tiempo, Abraham enfrentó momentos de duda, miedo y frustración, pero nunca perdió su fe en la fidelidad de Dios. Dios le mostró que, aunque el tiempo no fuera el suyo, su promesa sería cumplida. A través de la espera, Abraham fue moldeado y su fe fue fortalecida. La fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias. Él es fiel, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Y aunque no comprendemos siempre el porqué de la espera, podemos confiar en que Dios está obrando detrás de las escenas. Él conoce el momento perfecto para actuar, y su plan siempre es mejor que el nuestro. Durante la espera debemos aprender a confiar plenamente en Dios, recordando que Él nunca nos abandona. Cada día que pasamos en espera es una oportunidad para profundizar nuestra relación con Él, para aprender a depender más de su gracia y para descubrir nuevas dimensiones de su fidelidad. En la espera, Dios nos enseña a esperar en su tiempo perfecto, confiando en que Él está obrando en nosotros y a nuestro alrededor. En nuestra vida espiritual, la espera puede parecer una frustración, pero en realidad tiene un propósito divino. Dios no solo está trabajando en la respuesta que esperamos, sino también en nuestro carácter y en nuestra disposición para recibir lo que Él tiene para nosotros. A menudo, cuando pedimos algo, pensamos solo en el beneficio que podemos obtener de ello, pero Dios, en su sabiduría infinita, está más interesado en lo que estamos convirtiéndonos mientras esperamos. En Isaías 40:31 encontramos una promesa poderosa. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es una imagen vívida de cómo la espera no solo nos fortalece, sino que también nos transforma. La espera no es tiempo perdido, es tiempo de renovación, tiempo en el que Dios nos fortalece para enfrentar lo que está por venir. El propósito de Dios en la espera no siempre es claro de inmediato, y por eso debemos aprender a confiar en que Él sabe lo que está haciendo. Al igual que un sembrador que siembra una semilla y luego espera el tiempo adecuado para cosechar, Dios está sembrando algo en nuestra vida, algo que no podemos ver aún, pero que en el momento perfecto dará fruto. En ese proceso somos moldeados y refinados para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Pensemos en la vida de José. Después de recibir sueños que le hablaban de grandeza, José pasó por años de sufrimiento y espera, siendo vendido como esclavo, encarcelado injustamente y viviendo en circunstancias que no tenían sentido en ese momento. Pero al final, todo ese tiempo de espera fue parte del plan divino para posicionarlo como líder en Egipto, en el lugar donde Dios lo necesitaba para salvar a su pueblo. La espera de José, aunque dolorosa, fue el proceso que lo preparó para cumplir su propósito. Del mismo modo, nuestras esperas tienen un propósito. Puede que no entendamos el por qué ahora, pero podemos confiar en que Dios está usando cada momento para transformarnos y para cumplir sus planes en nuestra vida. En lugar de ver la espera como un tiempo de frustración, debemos verla como una oportunidad para crecer y ser transformados por el poder de Dios. La perseverancia es una virtud fundamental en la vida cristiana y se pone a prueba cuando enfrentamos adversidades. Las dificultades no son solo pruebas de nuestra fe, sino oportunidades para fortalecer nuestra confianza en Dios. La Biblia está llena de ejemplos de personas que, a pesar de los obstáculos, perseveraron y vieron la fidelidad de Dios en sus vidas.
La clave está en mantener la mirada puesta en Él, incluso cuando el camino parece incierto o largo. En Romanos 5, 3, 4, el apóstol Pablo nos recuerda que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Este pasaje nos enseña que las pruebas no son en vano. Cada desafío tiene un propósito divino, y cuando perseveramos, estamos siendo moldeados por Dios para algo más grande. Tomemos el ejemplo de Job, un hombre que sufrió grandes pérdidas y calamidades. A pesar de su dolor y de la confusión, Job mantuvo su fe en Dios, reconociendo que la respuesta a su sufrimiento no siempre era inmediata, pero confiaba en que Dios tenía el control. Al final, la perseverancia de Job no solo le trajo restauración, sino una bendición aún mayor de lo que había perdido. Su historia nos enseña que, aunque la adversidad puede hacer que nuestra fe se tambalee, también puede llevarnos a una mayor revelación de la fidelidad de Dios. Cuando estamos en medio de dificultades, es fácil perder la esperanza, pensar que Dios nos ha olvidado o que nuestras oraciones no son escuchadas. Pero la palabra de Dios nos asegura que nuestras luchas no son inútiles. El proceso de perseverar nos prepara para lo que está por venir y nos acerca más a la imagen de Cristo. Es fundamental recordar que mientras seguimos adelante con fe, estamos acumulando una recompensa eterna que es mucho mayor que cualquier sufrimiento temporal. Al igual que un atleta que entrena arduamente para alcanzar la victoria, nuestra perseverancia en la fe nos prepara para las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Si este mensaje está tocando tu corazón, necesito contarte algo. Hay secretos espirituales que no caben en un solo video, y por eso preparé un material especial para aquellos que quieren ir más profundo en la presencia de Dios. Si sientes que esta palabra es para ti, no ignores este llamado, pero date prisa. Las unidades son limitadas. El enlace está en el primer comentario fijado. Ahora, sigamos con este estudio, porque la próxima revelación puede ser exactamente lo que estabas esperando. La paciencia es una de las características más poderosas que un cristiano puede cultivar en su vida. A menudo, buscamos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, pero Dios nos enseña que la paciencia, un fruto del Espíritu Santo, tiene el poder de transformar nuestras vidas de una manera profunda y duradera. En tiempos de espera, podemos aprender a depender completamente de Él, confiando en su tiempo perfecto, sabiendo que lo que Él tiene preparado es mucho mejor de lo que podríamos imaginar. En Santiago 5, 7, 8, el apóstol nos exhorta a ser pacientes, hermanos, hasta la venida del Señor. Esto nos recuerda que aunque a veces el sufrimiento y la incertidumbre nos rodean, nuestra paciencia no es en vano. Cuando confiamos en Dios, incluso en momentos difíciles, Él está trabajando en nosotros y a través de nosotros. Al mantener nuestra fe y paciencia, estamos manifestando la obra del Espíritu en nuestra vida. La paciencia no solo nos ayuda a esperar, sino que nos permite responder a las situaciones con el carácter de Cristo. Cuando somos pacientes, aprendemos a manejar nuestras emociones, a no apresurarnos a tomar decisiones impulsivas y a no dejar que nuestras circunstancias definan nuestra paz. La paciencia nos enseña a esperar con esperanza, sabiendo que lo mejor aún está por venir. Un ejemplo claro de paciencia en la Biblia es el de Abraham. Dios le prometió que sería el padre de muchas naciones, pero pasaron muchos años antes de que esa promesa se cumpliera. Abraham tuvo que esperar, y en ese tiempo Dios lo probó y refinó su fe. Al final, Abraham vio cómo Dios cumplió cada una de sus promesas. La paciencia de Abraham no fue solo una espera pasiva, sino una espera activa, llena de fe,
de confianza y de obediencia a lo que Dios le dijo. La paciencia, entonces, no es simplemente una actitud de espera, sino un testimonio vivo de nuestra fe en Dios. Nos enseña a mirar más allá de las circunstancias inmediatas y a mantener nuestros ojos puestos en la eternidad. Cuanto más aprendemos a ser pacientes, más nos transformamos a la imagen de Cristo, quien es el ejemplo supremo de paciencia. Cuando pasamos por dificultades y pruebas, podemos estar seguros de que Dios está usando esos momentos para moldearnos y enseñarnos. Aunque la espera pueda ser larga y difícil, lo que Él está preparando para nosotros es mucho más grande y glorioso que lo que podamos entender en el momento. La vida está llena de momentos de crisis, momentos en los que todo parece ir mal y nos sentimos atrapados, sin rumbo y sin respuestas. Durante esos periodos es fácil pensar que Dios está distante, que nuestras oraciones no tienen respuesta y que nuestra vida se ha sumido en la oscuridad. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de dolor y desesperación donde Dios elige revelarse de una manera más profunda y transformadora. Es cuando estamos en nuestros momentos más bajos, enfrentando nuestras luchas más grandes, que podemos recibir una revelación divina que cambiará el rumbo de nuestra vida para siempre. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de cómo Dios usa los momentos de crisis para revelar su propósito y su plan. Uno de los ejemplos más poderosos es el de José, quien, después de ser vendido como esclavo por sus propios hermanos, pasó años en prisión. Aunque su situación parecía desesperada, fue en medio de esa profunda crisis que Dios le dio visiones y sueños que le revelarían un futuro glorioso. Sin los años de sufrimiento, José nunca habría llegado a ser el hombre que salvaría a su nación del hambre. Lo que parecía ser un dolor interminable se convirtió en la plataforma para la revelación divina de Dios sobre el propósito más grande que Él tenía para la vida de José. José, al igual que muchos otros, fue testigo de que las crisis no son simplemente eventos negativos sin sentido, sino que pueden ser las circunstancias a través de las cuales Dios se revela. Dios no está indiferente a nuestro dolor, sino que usa las dificultades para mostrarnos una parte más profunda de su carácter, su poder y su plan para nuestras vidas. En el proceso de enfrentarnos a la adversidad, Dios nos forma, nos transforma y nos lleva a una comprensión más profunda de su voluntad. Un ejemplo clásico de revelación divina en medio de la crisis es el encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente. Moisés, un hombre que huyó de su pasado y vivía en el exilio, estaba pasando por una crisis personal. Sin embargo, fue en ese momento de su vida cuando Dios le reveló su propósito y le dio la misión de liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés, que pensaba que su vida ya no tenía sentido, fue llamado por Dios para cumplir una de las misiones más grandiosas de la historia bíblica. Si no hubiera sido por la crisis personal de Moisés, no habría experimentado esa revelación divina que transformó tanto su vida como la vida de todo el pueblo de Israel. Dios utiliza nuestras crisis para enseñarnos a confiar completamente en Él. En lugar de ver nuestras pruebas como obstáculos insuperables, debemos aprender a verlas como oportunidades para experimentar a Dios de una manera que nunca podríamos haberlo hecho en tiempos de tranquilidad. A menudo, Dios permite que pasemos por situaciones difíciles para que nuestra dependencia de Él aumente. Cuanto más estamos en crisis, más nos damos cuenta de que nuestra fuerza, sabiduría y comprensión no son suficientes para resolver nuestros problemas, y es entonces cuando Dios se revela a nosotros de una manera que sobrepasa nuestra comprensión.
En muchos casos, la revelación divina no llega en forma de una voz audible o de un milagro evidente. A menudo llega en la forma de una comprensión profunda y renovada del propósito de Dios para nuestra vida. Un cambio en nuestra perspectiva, una paz inexplicable que nos llena, o una dirección clara sobre qué hacer en una situación difícil. La revelación de Dios puede venir como una respuesta directa a nuestras oraciones, o como una comprensión repentina de algo que no habíamos entendido antes. A veces, esa revelación es más acerca de quién somos nosotros en Cristo y cómo Él nos está moldeando en lugar de cambiar directamente nuestra circunstancia. Es importante recordar que la revelación divina no siempre es inmediata. A veces, Dios permite que pasemos por largos periodos de incertidumbre, esperando pacientemente a que nuestra fe se fortalezca antes de revelarnos su voluntad. La paciencia es clave. En el Salmo 23:4, David dice: «Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Este versículo nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida, Dios está con nosotros, trabajando en nosotros y revelándose a nosotros de maneras que no podemos comprender de inmediato. La crisis puede ser un campo fértil para la revelación divina. Cuando enfrentamos momentos de desesperación, debemos recordar que no estamos solos. Aunque no siempre entendemos el propósito detrás del sufrimiento o el dolor, debemos confiar en que Dios está obrando en nuestras vidas y que a través de la crisis Él nos está revelando algo mucho más grande. En los momentos de desesperanza, Dios nos invita a acercarnos más a Él, a confiar en su plan y a esperar con fe, sabiendo que su revelación traerá luz a nuestra oscuridad y nos guiará hacia un futuro lleno de esperanza. Dios es fiel y, en el momento adecuado, Él nos revelará su propósito y nos dará la fuerza necesaria para seguir adelante, sabiendo que, aunque la crisis sea dolorosa, la revelación de su voluntad traerá consuelo, paz y un renovado sentido de propósito en nuestra vida. Vivimos en un mundo saturado de información, distracciones y ruidos constantes. Las redes sociales, las noticias, los mensajes y los compromisos cotidianos nos bombardean con una cantidad abrumadora de estímulos que dificultan nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios. En medio de tanto ruido, es fácil perder la sensibilidad espiritual y no reconocer cuándo Dios está hablando a nuestro corazón. Sin embargo, aprender a discernir la voz de Dios es crucial para nuestra vida espiritual, especialmente cuando estamos buscando respuestas a nuestras oraciones o dirección en momentos de crisis. Dios habla de muchas maneras. No siempre es a través de una voz audible o una intervención sobrenatural, aunque esas experiencias pueden ocurrir. Muchas veces Él se comunica a través de pensamientos, convicciones internas o incluso la palabra escrita en las Escrituras. Pero, en un mundo tan ruidoso, a menudo no sabemos cómo distinguir entre la voz de Dios y nuestras propias emociones, deseos o incluso las influencias externas. Este es un desafío para muchos creyentes que desean escuchar a Dios, pero no están seguros de cómo hacerlo en medio de tantas distracciones. Una de las primeras cosas que debemos aprender es que la voz de Dios es clara y llena de paz. En 1 Reyes 19, 11, 12, el profeta Elías experimenta una gran tormenta, un terremoto y un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de esos fenómenos. En cambio, la voz de Dios llegó en un susurro suave, en un silencio apacible. Este pasaje nos recuerda que la voz de Dios no siempre se presenta de manera dramática, sino que a menudo llega en la quietud y la paz.
En nuestra vida diaria, eso significa que, aunque podemos estar rodeados de caos y confusión, debemos aprender a encontrar momentos de quietud para escuchar a Dios. Es en esos momentos de calma, cuando dejamos de lado nuestras preocupaciones y nuestros propios pensamientos, que podemos empezar a escuchar su voz. Para poder reconocer la voz de Dios, también es importante estar familiarizados con su palabra. Dios nunca nos guiará en una dirección que contravenga lo que está escrito en las Escrituras. En Juan 10:27, Jesús dice: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen». Para ser capaces de reconocer la voz de Jesús, debemos conocerle a través de su palabra, porque al entender lo que Él ha dicho, aprenderemos a discernir lo que es de Él y lo que no lo es. Si constantemente nos alimentamos de las Escrituras, nuestros corazones estarán más afinados para reconocer su voz en los momentos de decisión. La oración también juega un papel fundamental en el proceso de escuchar a Dios. Cuando oramos, no solo hablamos con Él, sino que también debemos tomarnos el tiempo para escuchar. La oración no debe ser solo una lista de peticiones, sino una conversación continua con Dios. A través de la oración podemos aprender a afinar nuestro oído espiritual, haciendo espacio para que su voz resuene en nuestro corazón. En ocasiones, la respuesta de Dios no llega inmediatamente, pero debemos tener fe y paciencia, sabiendo que Él responderá a su tiempo y de la manera que mejor nos convenga. Es crucial también estar atentos a las circunstancias que Dios pone en nuestro camino. A veces, Dios nos habla a través de situaciones que parecen ser coincidencias, pero en realidad son respuestas a nuestras oraciones. Puede ser una conversación casual con alguien que nos da la clave para entender lo que estamos buscando, o un cambio inesperado en nuestra vida que nos lleva por un camino completamente diferente al que pensábamos. Dios puede usar todo lo que nos rodea para hablarnos, pero necesitamos tener los ojos espirituales abiertos para reconocer sus señales. El proceso de aprender a escuchar la voz de Dios también implica la humildad de saber que a veces lo que creemos escuchar no es necesariamente lo que Dios está diciendo. Nuestros deseos personales, el miedo o la ansiedad pueden distorsionar nuestra percepción y hacernos escuchar lo que queremos oír, en lugar de lo que realmente Dios está diciendo. Es por eso que, cuando creemos haber recibido una palabra de Dios, es importante buscar la confirmación a través de la oración, la lectura de la Biblia y el consejo sabio de otros creyentes. Dios es fiel, y si estamos en sincero deseo de escucharle, Él nos guiará y confirmará su voluntad. Cuando estamos en medio de una crisis, el ruido exterior y la presión interna pueden dificultar aún más nuestra capacidad para escuchar la voz de Dios. Sin embargo, si aprendemos a discernir su voz a través de la quietud, la oración, las Escrituras y la sabiduría, podremos encontrar la paz y la claridad que necesitamos, incluso en los momentos más oscuros. En vez de dejar que el caos nos arrastre, podemos aprender a caminar con confianza, sabiendo que la voz de Dios nos guía hacia la paz, la seguridad y la dirección que tanto necesitamos. Escuchar la voz de Dios es un proceso de aprendizaje y crecimiento. No sucede de la noche a la mañana, pero con práctica, perseverancia y paciencia podemos desarrollar una relación más profunda con Él, donde su voz se vuelve cada vez más clara y definida. Y, cuando realmente aprendemos a escucharle, su guía será la luz que ilumina nuestro camino en medio de cualquier tormenta, ayudándonos a tomar decisiones sabias y a vivir en el centro de su voluntad. En momentos de incertidumbre, caos o sufrimiento, uno de los mayores anhelos de nuestro corazón es encontrar paz.
Vivimos en una época llena de tensiones, económicos, familiares, sociales e incluso personales. Las noticias alarmantes, los conflictos constantes y los desafíos diarios pueden hacernos sentir que vivimos en un mar de incertidumbre. Es en estos momentos de caos que más necesitamos la paz que solo Dios puede ofrecer, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que se origina en el corazón mismo de Dios. La paz de Dios, como lo describe Filipenses 4:7, sobrepasa todo entendimiento. Esto significa que no se trata de una paz lógica o racional que proviene de nuestras propias fuerzas o de nuestras circunstancias. Es una paz que llega a nuestro ser incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece estar desmoronándose. Es un tipo de paz que no puede ser comprendido ni producido por el mundo, solo por Dios mismo. Este versículo nos asegura que cuando entregamos nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades a Dios en oración, Él nos da una paz que va más allá de cualquier lógica humana. La clave para experimentar esta paz es la entrega total a Dios. A menudo tratamos de resolver nuestros problemas por nuestra cuenta, buscando soluciones en nuestras propias fuerzas, lo cual solo nos lleva a más ansiedad y estrés. La paz de Dios solo llega cuando dejamos de luchar por controlarlo todo y comenzamos a confiar plenamente en Él. En Mateo 6:25-34, Jesús nos invita a no preocuparnos por el mañana, porque Dios ya sabe lo que necesitamos. En lugar de agobiarnos por el futuro, debemos aprender a confiar en su provisión diaria y descansar en la seguridad de su amor. La oración es la herramienta primordial para experimentar la paz de Dios. A través de la oración, podemos entregarle nuestras preocupaciones y permitir que Él asuma el control. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo a Dios que intervenga en nuestra situación, sino que estamos reconociendo que, en sus manos, nuestras cargas son mucho más livianas. Como dice 1 Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este acto de entregar nuestras cargas a Dios nos libera del peso de la ansiedad y nos abre a la paz que solo Él puede dar. Es fundamental también renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Cuando llenamos nuestra mente con las promesas de Dios y su verdad, nuestra perspectiva sobre las dificultades cambia. En lugar de verlas como algo insuperable, comenzamos a verlas a la luz de la soberanía y el control de Dios. Esto nos permite caminar en paz, sabiendo que Él está trabajando todo para bien, incluso cuando no podemos ver la solución inmediata. La paz de Dios también está profundamente relacionada con la presencia constante de su Espíritu Santo en nuestras vidas. En Juan 14:27, Jesús les dijo a sus discípulos: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». Esto significa que la paz de Dios no depende de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino que es el resultado de la presencia continua de su Espíritu en nosotros. Cuando permitimos que el Espíritu Santo sea quien guíe y dirija nuestras vidas, experimentamos esa paz que guarda nuestros corazones y nuestras mentes. El Espíritu nos fortalece y nos ayuda a permanecer firmes, aún en las tormentas de la vida. No obstante, experimentar la paz de Dios también requiere una disposición activa de confiar en Él. En los momentos de angustia, la tendencia natural es querer encontrar soluciones inmediatas o desahogarnos con preocupaciones. Sin embargo, Dios nos invita a ser pacientes, a esperar en Él y a descansar en su perfecta voluntad. Salmo 46:10 nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios».
Es en esos momentos de quietud, cuando dejamos de luchar, que podemos escuchar claramente la voz de Dios y experimentar su paz. Otro aspecto clave para experimentar la paz de Dios es aprender a vivir en gratitud. En Filipenses 4, 6, 7, el apóstol Pablo nos enseña que, al presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, nuestra mente y corazón son guardados en la paz de Cristo. La gratitud cambia nuestra perspectiva, nos permite enfocarnos en lo que Dios ha hecho y en su fidelidad, en lugar de centrarnos en las dificultades que enfrentamos. Al dar gracias en medio de nuestras luchas, nos alineamos con la voluntad de Dios y abrimos nuestro corazón para recibir su paz. Es importante recordar que la paz de Dios no significa que las dificultades desaparecerán. Las pruebas, los momentos, la angustia y las luchas seguirán existiendo, pero la diferencia es que en medio de ellas podemos experimentar su paz. Esta paz no es un escape de las dificultades, sino una manera de vivir en medio de ellas con esperanza, confianza y serenidad, sabiendo que Dios está con nosotros y que, en su tiempo, Él nos llevará a través de cada tormenta. La paz que sobrepasa todo entendimiento es una promesa de Dios que está disponible para todos los que confían en Él y buscan su presencia. En medio de la incertidumbre, podemos estar seguros de que su paz estará con nosotros, guiándonos y dándonos fuerzas para enfrentar cada día. Al entregar nuestras ansiedades a Dios, renovar nuestra mente con su palabra y vivir en dependencia de su Espíritu, experimentaremos una paz profunda y duradera que guardará nuestros corazones y nos llevará a vivir con confianza, sabiduría y esperanza, sin importar lo que venga. Hemos llegado al final de este estudio profundo sobre la paz que Dios nos ofrece. Pero antes de concluir, quiero invitarte a reflexionar sobre algo muy importante. La paz de Dios no es solo una sensación momentánea o algo que experimentamos esporádicamente. Es una promesa que podemos vivir constantemente, incluso cuando las circunstancias a nuestro alrededor parecen caóticas. No importa lo que estés atravesando, la paz de Dios está disponible para ti. Sin embargo, para experimentarla, necesitamos tomar decisiones conscientes todos los días. Debemos entregar nuestras preocupaciones, renovar nuestra mente con la palabra de Dios y confiar plenamente en la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos controlar todas las situaciones, pero sí podemos elegir cómo reaccionar ante ellas, y la elección de confiar en Dios es la que nos lleva a experimentar su paz inquebrantable. Quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí. Muy pocas personas siguen un video de principio a fin, pero tú lo hiciste. Eso demuestra tu compromiso con tu fe y tu deseo de seguir creciendo espiritualmente. Ahora te invito a que dejes un comentario con la frase «Paz en Cristo» para mostrar tu compromiso con la paz de Dios en tu vida. También, si sientes que este mensaje puede ayudar a otros, compártelo. Así, juntos, podemos llevar este mensaje de esperanza y paz a más personas que lo necesiten. No olvides dar me gusta al video y suscribirte a nuestro canal, porque cada me gusta y cada suscripción ayuda a que el video llegue a más personas que, al igual que tú, están buscando respuestas y consuelo. Al hacerlo, estarás contribuyendo a que más personas puedan conocer la paz de Cristo. Te felicito de corazón por llegar hasta el final. Que esta paz, que sobrepasa todo entendimiento, te acompañe siempre. No dejes que este momento termine aquí. Quédate un rato más, respira profundo y agradece a Dios por lo que has aprendido. Permite que la paz que solo Él puede dar te envuelva en este momento y te llene de esperanza.
Recuerda, cada vez que te sientas perdido o afligido, puedes regresar a este video y recordarte a ti mismo que la paz de Dios está disponible para ti en todo momento, y que Él nunca te dejará ni te abandonará. Que Dios te bendiga, y no olvides seguir conectado con nosotros. Hasta pronto.